Me presento, mi nombre es Daniel Astorga, soy gerente comercial de Foco en Obra y hoy nos convoca un tema muy importante, que es hablar acerca de la implementación del Decreto Supremo 44. Así que vamos a tratar de que esta sesión sea lo más clara y amena posible. Me acompaña Jonathan Silva, fundador de SIS en Movimiento y experto en prevención, quien nos va a aclarar varias dudas que pueden existir acerca de la implementación de este nuevo decreto, tanto en el rubro constructor, que es donde la mayoría pertenece, como también haciendo algunos alcances y mencionando cómo también puede ser para cualquier industria, ya que nos toca a todos implementarlo. Sabemos que hablar de normativa suena un poco complejo, vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible, porque este decreto trae cambios importantes que no podemos ignorar. Entonces, la idea es que salgamos de aquí con información útil, lista para aplicar en terreno. ¿Y por qué? Porque antes del webinar conversábamos con Jonathan y este decreto es una de las modificaciones más grandes de los 50 últimos años en términos de normativa hacia el sector. Entonces, eh, les voy a presentar el programa para que estemos todos claros con informados del contenido y la instancia que contempla. Bueno, partimos con esta bienvenida, luego vamos a continuar con la presentación de Jonathan, donde nos va a hacer una presentación con un resumen de cómo podemos implementar de buena forma esta normativa. Luego les voy a contar cómo Foco Prevención los puede apoyar implementando esta normativa con tecnología. Luego vamos a pasar una ronda de preguntas y respuestas para que las vayan apuntando en el transcurso del webinar, o también las pueden ir dejando en el apartado de comentarios generales que debiera estar al costado derecho de su pantalla. En el caso de los computadores, en el caso de los celulares, debería estar en algún lugar visible. Yo estoy en el computador, por eso no lo veo, pero debe estar en un lugar muy visible, ¿ya? Y al final haremos la entrega de 3 pilotos con ciertas restricciones que las vamos a ir comentando más adelante para empresas que quieran probar nuestra tecnología, por lo que los interesados van a tener que dejarnos, al igual que en las redes sociales, la palabra piloto, seguido de su nombre, empresa y los datos de contacto. Entonces, ahora le doy la palabra a Jonathan Silva, que es el hombre importante acá, para que nos presente este resumen muy bueno que preparó para que nos vaya aclarando a todos las dudas que puedan existir con respecto a esta implementación. Así que le doy el paso a Jonathan para Muchas que... gracias. Sí, muchas gracias, estimado Daniel. Bueno, importante partir diciendo que esta es un webinar relacionado con la introducción del decreto 44, que el decreto 44 es la actualización más importante que hemos tenido en los últimos 50 años en Chile. Vamos a partir con el módulo 1, que es la estructura de entidades empleadoras, en donde partimos con los encargados de gestión. Están, digamos, estos 4 encargados de gestión preventiva, de la 2 hacia arriba para empresas de menor tamaño y de la 3 hacia abajo para empresas, en este caso, de mayor tamaño, como lo indica la normativa legal vigente. Aquí, por ejemplo, tenemos la relación entre delegado y encargado. Hay que dejar en claro que el delegado, como yo les decía, es una persona distinta del encargado de prevención de riesgos laborales. El delegado es escogido por, en este caso, los trabajadores de la empresa. Es para empresas que tienen masas laborales entre 10 y 25 trabajadores, de manera que cuando yo tengo una masa laboral de 1,9, no requiero delegado. Pero si tengo una masa laboral de 1,9, sí requiero encargado de prevención de riesgos laborales, considerando que el encargado de prevención de riesgos laborales es para masas laborales que van de 1 a 100 personas trabajadoras, ¿ya? De 1,9 no requiero comité paritario porque es para
empresas que tienen masas laborales sobre los 25 trabajadores y departamento tampoco requiero porque es sobre los 100 trabajadores. Ahora, si la masa laboral está entre 10 y 25 personas trabajadoras, ¿voy a requerir delegado de SST? Sí, porque el delegado es entre 10 y 25. ¿Voy a requerir encargado de prevención de riesgos laborales? También, porque el encargado es de 1 a 100 personas trabajadoras. No voy a requerir comité porque más de 25 y estoy en el escalafón de día 25 y voy a requerir departamento de prevención de riesgos laborales. En el caso de las masas laborales que van entre 26 y 100 personas trabajadoras, ya dijimos que el delegado no se va a requerir en este caso porque es entre 10 y 25. Ya no se va a requerir, perdón, sí se va a requerir encargado de prevención de riesgos laborales porque es entre 1 y 100 personas trabajadoras. También se va a requerir comité paritario porque es más de 25 y no se va a requerir departamento de prevención de riesgos porque el departamento es para más de 100 personas y estamos en el escalafón entre 26 y 100. De 101 personas trabajadoras en adelante, no se requiere delegado, no se requiere encargado de prevención de riesgos laborales, sí se requiere comité paritario y también se requiere departamento de prevención de riesgos laborales. Vamos a un ejemplo. Aquí tenemos el ejemplo número 1 de una empresa constructora común y silvestre, ¿verdad? Que tiene 197 personas trabajadoras. Importante considerar que no vamos a involucrar en este ejemplo a la ley de subcontratación, porque ahí se podría haber modificado y para efectos de ejemplo, me interesa que quede claro, ¿verdad?, cómo se aplica el decreto 44 propiamente tal. Entonces, tengo una entidad empleadora de 197 personas trabajadoras, en oficina central tengo 12 trabajadores, en obra número 1 tengo 120, obra número 2 tengo 50, obra número 3 tengo 15 trabajadores. Por lo tanto, en esta entidad empleadora completa de 197 trabajadores, en oficina central sí voy a requerir un delegado de SST, de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Por qué? Porque el delegado es para agencias, sucursales, faenas o centros de trabajo en que yo tenga entre 10 y 25. 12 estoy dentro de ese rango. En obra número 1 tengo 120 trabajadores, no requiero delegado, ¿ya? Pero sí requiero comité paritario, como ustedes pueden ver abajo. ¿Por qué? Porque el delegado es hasta los 25 y tengo 120. Por lo tanto, ahí sí requiero comité paritario. En la hora 2 tengo 50 trabajadores, delegado no requiero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo 50 más de 25, por lo tanto no se requiere delegado, pero sí requiero comité paritario. Y así, en la hora 3, delegado sí requiero porque estoy dentro de los 10 a 25 personas trabajadoras. ¿Vale? A nivel centralizado no voy a requerir delegado porque el delegado, el decreto 44 lo establece para agencias, faenas, sucursales, centro de trabajo, etcétera. ¿Ya? Por lo tanto, a nivel centralizado no se requiere el delegado. Tampoco se va a requerir a nivel centralizado encargado de prevención de riesgos laborales porque estamos hablando de una entidad empleadora de 197, es decir, más de 100, ¿ya? Y el encargado de prevención de riesgos laborales es para entidades empleadoras de entre 1 a 99 personas trabajadoras. En ningún centro de trabajo se va a considerar, considerando que estamos hablando de que el encargado de prevención de riesgos laborales es por entidad empleadora. Por lo tanto, va a ser para la entidad empleadora y en esta entidad no se requiere. Luego vamos a tener comités paritarios. Ya dijimos que cuando supero los 25 en agencia, faena, sucursal o centro de trabajo, voy a tener que tener comité paritario. En este caso, en obra 1, que tengo 120, supero los 25, requiero comité paritario. En obra 2, tengo 50, supero los 25, requiero comité paritario. Adicionalmente, a nivel centralizado, en base a lo que indica el artículo 49 del decreto 44, voy a tener que tener un comité paritario permanente adicional a los comités paritarios temporales que tengo en cada una de las obras que superan los 25 trabajadores. ¿Ya? Por lo tanto,
ahí voy a tener que tener este comité paritario en particular. Departamento de Prevención de Riesgos Laborales para esta empresa voy a requerir a nivel centralizado, porque estamos hablando de una entidad empleadora que supera los 197 trabajadores. Tomando en consideración solamente, insisto, el decreto 44, ¿ya? Porque si yo tomase en consideración, por ejemplo, el decreto 76, que es el reglamento de aplicación de la ley de subcontratación, ya en la hora 1, por ejemplo, voy a tener sobre 120, voy a requerir un comité paritario, perdón, un departamento de prevención de riesgo en faena, y también voy a requerir comité paritario en faena. Ya, así que por lo tanto, quedémonos con esa visión solamente hablando respecto del decreto 44. Ejemplo número 2. Ahora tenemos una constructora, pero de 77 personas trabajadoras. Aquí la misma mecánica que vimos anteriormente, voy a requerir, por ejemplo, en la hora 1, que supera los 25 personas trabajadoras, voy a requerir comité paritario, que es el que está en blanco. ¿Ya? Después, en la hora número 2, voy a requerir delegados de SST porque esta obra está entre los 10 y 25 personas trabajadoras, y también voy a requerir en la hora 3 delegados de SST. A nivel centralizado, como es una empresa o una entidad empleadora, que esa es la nueva terminología que trae el decreto, de 77 trabajadores, significa que a nivel centralizado voy a necesitar tener un encargado de prevención de riesgos laborales, que recordemos es puede ser el representante legal o una persona designada por el representante legal, que va a tener que tener el curso del organismo administrador, ¿verdad? Y que va a tener que ser designada formalmente. En el caso del delegado de SST, va a tener que ser escogido por los trabajadores y va a tener que ser también con un acta de constitución, en este caso, del delegado de SST, también va a tener que estar elegido formalmente. Ambas personas van a tener que tener un curso de prevención de riesgos laborales, tanto el delegado de SST, el encargado de prevención de riesgos laborales, y también los integrantes del comité paritario. ¿Ya? Hay una circular de la Superintendencia de Seguridad Social que establece cuál va a ser la metodología de enseñanza, que esta metodología de enseñanza tiene que cumplir con esa circular, ¿verdad? Y en este caso, cada uno de estos, por ejemplo, el comité paritario va a tener que tener un curso de 20 horas y que se van a tener que abordar temáticas específicas que están definidas en la metodología de enseñanza, ¿ya? Así que por lo tanto, ahí tenemos los dos ejemplos y nos vamos a la gestión preventiva. En la gestión preventiva, lo primero, tener en consideración que todas, absolutamente todas las entidades empleadoras en Chile van a requerir tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Este sistema de gestión tiene en términos generales los 5 pilares, ¿verdad?, que son fundamentales, que va a ser la política, el organigrama, el diagnóstico, la auditoría y la mejora continua. Importante tener en consideración que el sistema de gestión va a ser distinto para entidades empleadoras que van de los 1 a los 25 personas trabajadoras, y para entidades empleadoras que son entidades empleadoras que superan los 25 trabajadores, es decir, de 26 en adelante. Para los que van de 1 a 25 personas trabajadoras, hay ciertos requisitos que son un poco distintos a aquellas entidades empleadoras que tienen más de 25. Pero en términos generales es más o menos lo mismo. Vamos a desglosar punto por punto. Lo primero, la política. La política tiene que estar basada en la misión, la visión que tiene la empresa, que básicamente la misión tiene que ver principalmente con los compromisos de seguridad que tiene la entidad empleadora, los compromisos en este caso, el cumplimiento de la normativa legal vigente, la participación que va a tener con todos los encargados de gestión, que más adelante vamos a ver que no solamente van a ser los que ya vimos, que sería el delegado de SST, el encargado de prevención de riesgos laborales, el comité y el departamento de prevención de riesgos laborales, sino que van a haber algunos más, ¿verdad?, que tienen que ser incorporados a la gestión preventiva. Y por último, la mejora continua, ya que en definitiva la política
va a ser un documento formal que tiene que ser un documento dinámico que esté desarrollado en función con estos 4 pilares fundamentales que yo les estoy mencionando acá y que tiene que ser conocido por el comité paritario, tiene que ser conocido por el sindicato de la empresa, tiene que ser conocido y aprobado por el representante legal y tiene que estar ubicada en lugares visibles y tiene que ir cambiando conforme van cambiando, en este caso, estos 4 pilares que yo les estoy mencionando acá. Posteriormente tenemos la estructura organizacional como segundo paso del sistema de gestión, que insisto, todas las entidades empleadoras van a requerir tener un sistema de gestión. Estamos hablando, por ejemplo, nos salimos del rubro de la construcción y nos vamos a una panadería, va a tener que tener un sistema de gestión. Nos vamos a una industria metal mecánica, va a tener que tener un sistema de gestión. Nos vamos a una empresa constructora grande que va a tener 20 horas de construcción, cada una de esas obras va a tener que tener un sistema de gestión. Aquí, por ejemplo, tenemos la estructura de una organización de menos de 100 personas trabajadoras y por eso es que tenemos aquí al encargado de prevención de riesgos laborales. Recordemos, el encargado de prevención es de 1 a 100 personas trabajadoras y vamos a tener, lo primero, el comité de gestión, ¿verdad? Del sistema de gestión. El comité de gestión va a ser, en este caso, el paraguas principal de todas estas jerarquías que va a tener en términos generales una organización para el cumplimiento del decreto 44. En este caso, representante legal, el máximo responsable de que el sistema de gestión funcione. ¿Ya? Sin ir más lejos, más adelante vamos a ver que el PTP, el programa de trabajo preventivo, que es el símil, digamos, a la carta Gantt que se utiliza en las obras de construcción o en los proyectos, el PTP para la gestión preventiva va a ser el documento o la carta Gantt en donde van a haber asignación de plazos responsables y que va a tener que estar aprobado por obligación legal por el representante legal de la organización. Es decir, que el representante legal se hace partícipe de la gestión preventiva, el representante legal tiene que asignar medios logísticos, humanos y materiales para que el sistema de gestión se vaya desarrollando. Y también esto sugiere, esto lo hemos consultado con muchos bufetes de abogados, esto sugiere que también vamos a tener responsabilidades de carácter civil principalmente y también si es que se logra demostrar, ¿verdad? Falta, ¿verdad? Podrían haber responsabilidades penales también para el representante legal, toda vez que el representante legal no asigne recursos humanos, logísticos y materiales para el desarrollo del programa de trabajo preventivo. Ejemplo, tengo X cantidad de dinero, estoy metiéndolo todo en marketing y no lo estoy metiendo en la gestión preventiva. Eso hoy día va a ser fácil de demostrar, ¿verdad? Con los estados de resultados que tiene una empresa y también con la planificación que va a estar en el PTP, en el programa de trabajo preventivo. Por esa razón es fundamental que todas las personas que formen parte de este paraguas llamado sistema de gestión tienen que entender que van a tener un papel fundamental en la gestión preventiva. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a los supervisores de área, los mismos trabajadores van a tener obligaciones taxativas en el decreto y vamos a tener como parte de la estructura organizacional al encargado de prevención de riesgos laborales para entidades empleadoras de menos de 100, sindicatos de trabajadores, vamos a tener comité paritario de higiene y seguridad, vamos a tener comité bipartito, vamos a tener jefes de la entidad empleadora, supervisores y empresas contratistas y subcontratistas. ¿Ya? Todos ellos albergados bajo un mismo paraguas, ¿ya? Por lo tanto, así sea que existan relación de subcontratación con la entidad empleadora o tengamos empresas trabajadoras dentro del mismo lugar de trabajo, van a haber responsabilidades civiles y penales que va a tener, en este caso, la entidad empleadora con respecto a todas las personas que trabajan y
con respecto a la gestión preventiva que se tiene que ir desarrollando en la entidad empleadora. Después vamos a tener el diagnóstico. La etapa de diagnóstico del sistema de gestión parte con las PAE. ¿Qué son las PAE? Son las pautas de autoevaluación. Las PAE son una obligación legal para los organismos administradores el generarlas y entregarlas a sus empresas adherentes. Y en este caso van a haber varias PAE. Va a estar la PAE de autoevaluación para requisitos legales. Va a estar la PAE de autoevaluación para protocolos del Ministerio de Salud. Va a estar la PAE de autoevaluación para la gestión del riesgo de desastre. Las PAEs van a ser el insumo mínimo que se va a requerir, perdón, en este caso para poder surtir de información a la MIPER, a la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgo. Recordemos que estamos en la etapa de diagnóstico, por lo tanto, lo primero que yo tengo que hacer para diagnosticar correctamente la gestión preventiva que actualmente tiene mi organización, parto como punto número 1 con las PAE. Después de que terminé con las PAE, voy a la MIPER, a la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgo, que básicamente la MIPER se tiene que hacer con un equipo multidisciplinario. En este caso, las tiene que hacer en entidades empleadoras de menos de 100 personas trabajadoras, en conjunto el encargado de prevención de riesgos laborales, el delegado si es que lo requiere, tiene que ser partícipe de este proceso el comité paritario y también todos los supervisores, las empresas contratistas y principalmente las personas trabajadoras. La MIPER tiene que cumplir con la resolución exenta 668 y que básicamente la MIPER no es más que una matriz que me permite identificar todos los peligros que yo ya levanté en las PAE, en las pautas de autoevaluación, y después me permite evaluar los riesgos. ¿Cómo vamos a evaluar los riesgos? Bueno, la misma resolución exenta establece que vamos a tener riesgos críticos que van a ser intolerables, vamos a tener riesgos moderados, riesgos leves, etcétera. Por lo tanto, la MIPER es una herramienta que me va a permitir identificar los peligros y evaluarlos para poder determinar en el tercer paso, que es el PTP, el Programa de Trabajo Preventivo, cuál va primero, cuál va segundo, cuál va tercero. Tomando en consideración que si yo tengo identificado un peligro y evaluado con riesgo crítico, ¿verdad? Que va a ser un riesgo intolerable, significa, de acuerdo a la resolución exenta, que yo no voy a poder seguir trabajando en esa actividad sino hasta que solucione ese problema y hasta que mi riesgo resultante después de haber aplicado las medidas de prevención de riesgo sea un riesgo moderado o un riesgo leve, un riesgo bajo, ¿ya? ¿Por qué digo esto? Porque en definitiva, yo tengo que evaluar los riesgos en base ya no a lo que yo creo, sino que a una metodología del Instituto de Salud Pública en la resolución exenta que yo les mencioné, y después toda esta información se la tengo que hacer saber a los trabajadores por intermedio de mapas de riesgos. Los mapas de riesgos van a ser una representación gráfica de cada una de las áreas de trabajo y estos mapas de riesgos básicamente van a explicitar en las áreas de trabajo si es que yo tengo riesgo altos, medios o bajo con colores y también cuáles van a ser las medidas de control de esos riesgos para que se mantengan bajo niveles aceptables. En este caso en particular, esas medidas de control van a estar supeditadas a lo que conocíamos antiguamente como la jerarquía de control de riesgos y que ahora conocemos como la prelación del riesgo. Que la prelación del riesgo no es más que tener una jerarquía de cómo voy a implementar las medidas de seguridad. La primera va a ser la de sustituir o eliminar el riesgo, ¿verdad? Si yo no puedo sustituir o eliminar el riesgo, paso a la segunda, que van a ser las medidas de control ingenieril, ¿verdad? Que en este caso, si yo tengo, por ejemplo, puestos de soldadura en una empresa metalmecánica, esos puestos de soldadura van a requerir que yo o tercerizo el riesgo de la soldadura propiamente tal o hago un cambio en la tecnología
y implemento soldadoras automáticas, ¿verdad? Para sustituir o eliminar el riesgo, pero si no puedo, voy a tener que aplicar medidas ingenieriles. ¿Cuáles son las medidas ingenieriles? Bueno, voy a tener que aplicar sistemas de captación de los humos metálicos en la fuente, cabinas de soldadura, etcétera. Ahí tengo medidas ingenieriles o técnicas, ¿verdad? Si yo no puedo aplicar ninguna de esas dos, recién ahí me puedo pasar a la tercera, que van a ser las medidas administrativas. Todas estas medidas van a ser copulativas. Esto significa que si yo puedo aplicar la primera, tengo que aplicar la primera. Y si puedo aplicar la segunda, tengo que aplicar la segunda, ¿verdad? En este caso, si yo voy a aplicar la cabina de soldadura, los métodos de extracción por tiro forzado de la ventilación de la soldadura, yo la tengo que aplicar y adicionalmente yo voy a aplicar también medidas administrativas de control. El tiempo de exposición que va a tener el trabajador con respecto a los humos metálicos de la soldadura, procedimientos seguros de trabajo, listas de chequeo de la máquina de soldar, listas de chequeo de la cantidad de humos metálicos que está absorbiendo habitualmente el trabajador, listas de chequeo de los elementos de protección personal, etcétera. Una vez que yo cumplí con esas 3 medidas de prelación del riesgo, de manera copulativa y siempre y cuando se mantenga riesgo residual, voy a tener que aplicar la cuarta, que van a ser los elementos de protección personal, que por ejemplo para una faena de soldadura voy a requerir la mascarilla, en este caso con filtro P100, para poder trabajar con soldadura. Hay que tener en consideración que la misma normativa establece que voy a tener que tener procedimiento de adquisición, de selección, de uso y de disposición final de elementos de protección personal, en donde ese mismo procedimiento va a tener que decir cuál es la compatibilidad que voy a tener entre elementos de protección personal. Porque muchas veces pasa que le ponen una mascarilla al trabajador con unos filtros gigantescos y la mascarilla de soldar con lente inactino tiene que estar sacándose la mascarilla, ¿verdad? O el respirador para poder ponerse la máscara de soldar. Por lo tanto, todos esos digamos, ripios que teníamos anteriormente, de manera administrativa y de manera, digamos, procedimental, voy a tener que identificarlos en la matriz y voy a tener que expresarlos, ¿verdad?, en mis procedimientos y en toda mi sistematología del sistema de gestión. Luego todo eso lo llevo al programa de trabajo preventivo. Vamos a tener que adquirir nuevas mascarillas, vamos a tener que adquirir nuevas máscaras de soldar, vamos a tener que implementar un sistema de captación en la fuente, cabinas de soldado, mejorar la iluminación. Bueno, todo eso va a tener que tener asignación de plazos y responsables en esta carta GAN, que es el PTP, el Programa de Trabajo Preventivo, que va a tener que ser, en este caso, autorizado, ¿verdad? Y visado por el representante legal de la empresa para que sea difundido a todos los trabajadores de la empresa, a todos los encargados de gestión y se comience a trabajar en el PTP. Por eso es tan importante la etapa de aprobación, porque va a tener que estar firmado y entregado a la entidad empleadora, en este caso al representante legal, al comité paritario, al Departamento de Prevención de Riesgos Laborales y en este caso a otras entidades empleadoras en el centro de trabajo, ya sea por subcontratación o en este caso por acuerdos de coordinación y cooperación, que es una nueva figura legal que establece el decreto 44. Punto 4 del sistema de gestión, la auditoría, en donde yo voy a tener que estar habitualmente auditando. Tengo un plazo máximo de 1 año para poder auditar a la entidad empleadora, ¿verdad? Pero eso es lo máximo. Lo que se sugiere y lo razonable va a ser que las auditorías sean de acuerdo a las características de la entidad empleadora. Por ejemplo, no es plausible pensar que yo me pase de la etapa de movimientos de tierra, que es al inicio, donde voy a tener pilas de socalzado, voy a tener movimientos de tierra, retroexcavadora, pilotaje, etcétera, ¿verdad? Que yo me pase de ahí a obra gruesa sin haber hecho una auditoría. Yo tengo que estar haciendo la auditoría en función de las características organizacionales de la empresa, de las características logísticas de la empresa, etcétera. Por lo tanto,
Toda esa auditoría yo la tengo que ir haciendo para poder ir identificando hallazgos, para ir identificando oportunidades de mejora, para ir identificando no conformidades y para llegar al quinto paso, que va a ser la mejora continua, en donde yo pueda identificar todos los hallazgos y pueda identificar todas las oportunidades de mejora. Por ejemplo, aquí tenemos algunos hallazgos. El hecho de no inventariar las energías peligrosas. En todos los rubros vamos a tener energías peligrosas, ¿ya? Y por lo tanto, esas yo las tengo que inventariar. Muchas veces las personas no consideran todas las energías peligrosas y el artículo 10 del decreto 44 incorpora, cosa que no estaba antes, a en este caso, el programa de seguridad en máquinas, equipos y herramientas motrices. Y me indica taxativamente que yo voy a tener que inventariar, voy a tener que designar personas para el bloqueo y etiquetado, voy a tener que hacerle cursos de bloqueo y etiquetado a la gente, voy a tener que adquirir dispositivos de bloqueo, tarjetas de bloqueo, candados de bloqueo, etcétera, y voy a tener que hacer designaciones formales de las personas que van a estar encargadas de los bloqueos, cuáles van a ser los puntos de bloqueo, etcétera. Todo eso va a ser ahora una obligación legal. Antiguamente no era obligación legal, digamos, sino para aquellas empresas que tenían accidentes graves fatales relacionados con partes móviles de máquinas. Hoy día sí. Por lo tanto, es fundamental que en mi sistema de gestión yo vaya identificando las oportunidades de mejora y los hallazgos. Para concluir con esta parte, por ejemplo, si yo tengo que hacer reinstrucción o oportunidades de mejora, si yo tengo que desarrollar, por ejemplo, un programa que me falta desarrollar o un procedimiento que me falta desarrollar y que yo lo identifique, también es una oportunidad de mejora. Y lo que pide en este caso el sistema de gestión del decreto 44 es que ambos sistemas de gestión para las entidades de menor tamaño y para las entidades de mayor tamaño tienen que tener necesariamente el concepto de mejora continua. Por último, para ir concluyendo con esta introducción, tenemos el módulo 3, en donde van a estar las partes interesadas del decreto 44. A la izquierda de la pantalla tenemos la entidad empleadora que va a ser la principal parte interesada y la que va a tener mayor responsabilidad en la aplicación del decreto 44. ¿Ya? En este caso, la entidad empleadora va a tener la asistencia técnica de sus comités paritarios, de su encargado de prevención de riesgos laborales, de sus delegados o de su departamento de prevención de riesgos laborales y también de su organismo administrador de la ley de accidentes del trabajo. ¿Ya? Por lo tanto, aquí en particular, si ustedes se fijan, vamos a tener en la parte derecha de su pantalla a los organismos que son parte de las empresas del Estado. En este caso, la Suceso va a ser un actor fundamental porque va a ser el actor que va a dar las instrucciones respecto de cómo se interpreta la normativa legal vigente, va a dar las instrucciones de cuáles son las maneras en cómo se tienen que gastar los recursos del seguro social contra accidentes de enfermedades profesionales, va a dar las instrucciones respecto de protocolos MinSal que se tengan actualmente o de riesgos que no se conocen a día de hoy y que vengan en el futuro. Un ejemplo claro de eso es, por ejemplo, cuando tuvimos la pandemia del COVID-19, ustedes comprenderán que no teníamos nada claro respecto a ese tema, por lo tanto ahí la Suceso, ¿qué fue lo que tuvo que hacer? Tuvo que generar las normas de seguridad nuevas para un nuevo riesgo que no teníamos identificado y por lo tanto estas normas de seguridad que dictó la superintendencia le mandató a los organismos administradores a que hicieran toda la folletería, todas las capacitaciones, todas las intervenciones en la empresa para que a su vez el organismo administrador dé la asistencia técnica a las entidades empleadoras, en ese entonces a los departamentos de prevención de riesgo, a los comités paritarios, etcétera. Por lo tanto, en la parte izquierda vamos a tener lo más ejecucional y en la parte derecha, básicamente las empresas del Estado.
Las personas trabajadoras. El típico jefe es que yo no quiero participar del comité paritario. Ahora ya no. ¿Por qué? Porque las personas trabajadoras tienen obligaciones taxativas en la ley. Y una de esas obligaciones taxativas es precisamente que las personas trabajadoras van a tener que ser partícipes de la gestión preventiva. Es decir, una persona trabajadora comúnmente va a tener que porcentaje de sus HH destinarlas a gestión preventiva. Va a tener que participar en la elaboración de matrices de riesgo, va a tener que participar en la elaboración de procedimientos, va a tener que participar en inspecciones, observaciones, va a tener que participar en las reuniones de los comités paritarios si es que son elegidos, va a tener que participar en las gestiones del encargado de prevención de riesgos laborales o del delegado, etcétera. Por lo tanto, va a ser parte integrante de la gestión preventiva. Y por último, vamos a tener el MinSal, el Ministerio de Salud y la Dirección del Trabajo. El MinSal, por su parte, va a hacer todo lo que son los sumarios sanitarios. También vamos a tener las paralizaciones de faena. No sé, por ejemplo, en una carnicería se van a hacer sumarios sanitarios con prohibición de funcionamiento o sin prohibición de funcionamiento, y el mismo Ministerio de Salud va a tener que hacer esas paralizaciones de faena y va a solicitar, ¿verdad?, el cumplimiento de toda la normativa legal vigente, entre eso el decreto 44. Lo mismo la Dirección del Trabajo. Recordemos que la misma Dirección del Trabajo ya actualizó su tipificador de multa, ya está incorporado el decreto 44 y todas las designaciones de los encargados de gestión, la matriz, los mapas de riesgo, las capacitaciones que van a tener que tener las personas trabajadoras, etcétera, van a estar en el tipificador de multa. Por ejemplo, las personas trabajadoras, cada vez que ingresen a la entidad empleadora, van a tener que tener, de acuerdo al artículo 15 del decreto 44, la charla IRL de información de riesgos laborales. Adicionalmente a esa charla, que no es la misma, van a tener que tener el curso de 8 horas, ¿verdad? Que es un curso que se va a tener que hacer cada 2 años y que básicamente los organismos administradores lo van a poder hacer las empresas OTEC, organismos técnicos de capacitación, o lo va a poder hacer la misma entidad empleadora con la asistencia técnica del organismo administrador, ¿ya? Por lo tanto, ahí tenemos la capacitación de charla IRL, tenemos la capacitación de 8 horas, las personas trabajadoras también van a requerir la capacitación de uso, disposición, eh, selección de elementos de protección personal como mínimo de 1 hora. Las personas trabajadoras que sean incorporadas al comité paritario van a tener que tener la capacitación de 20 horas, ¿verdad? El encargado de prevención de riesgos laborales va a tener que tener un curso, ¿verdad?, que cumpla con la metodología de enseñanza de la suceso, y también el delegado de SST va a tener que tener una capacitación también para poder ser delegado de SST, que también lo va a dar el organismo administrador. En términos generales, como ustedes pueden ver, estamos hablando del cambio más importante que hemos tenido en los últimos 50 años. Hay que entender que el decreto 40 está del año 69 y que por lo tanto vamos a tener que cambiar la terminología en cómo conversamos respecto a la gestión preventiva, los conceptos que teníamos anteriormente. En este caso, el rango de acción del decreto 44 incorpora programa de seguridad en máquina, incorpora la gestión del riesgo de desastre, incorpora, ¿verdad?, las capacitaciones pre-arribo del trabajador a la empresa. Es decir, estamos hablando de un cambio importante, monumental, que ya está incluido en el tipificador de multas de la Dirección del Trabajo y que por lo tanto requiere mucho esfuerzo de nuestra parte el poder implementarlo de manera correcta. Estimado Daniel, quedo atento ahí a preguntas y dudas, y con esto doy por terminada mi intervención. Yo les quería comentar acerca de, bueno, cómo Foconobra los puede apoyar en la implementación de esta nueva normativa. Quería contarles un poquito acerca de Foconobra. Es una plataforma que ya lleva más de 15 años en el mercado, desarrollando siempre soluciones, bueno, para el área constructiva. Hoy día ya atendemos a empresas de distintos rubros,
Pero lo importante, más que hablarles de foco en obra y de foco en prevención, son los datos. O sea, hoy día tenemos ya casi 30.000 trabajadores enrolados, se han ocupado más de 3 millones de firmas, hemos generado digitalmente más de medio millón de documentos, y esto equivale en la media, más o menos, documentos de 3 hojas, hay documentos que tienen hasta 40 o 70 hojas, hemos visto, en la media hemos ahorrado imprimir más de 1,5 millones de papeles, de hojas. Esto equivale que le hemos salvado la vida a más de 100 árboles. O sea, aparte de cumplir con la normativa, optimizar nuestros procesos, tener información en tiempo real para ir tomando decisiones, ser proactivo con la prevención, vamos a ayudar al medio ambiente también. Estas son algunas de las partes de este decreto en donde nosotros los vamos a apoyar. Por ejemplo, con la matriz MIPER, vamos a permitirles digitalizar las actividades. Con el programa de trabajo preventivo, vamos a ayudarles a digitalizar la documentación, a firmarla electrónicamente y también hacer la difusión. Entonces, eso es muy importante porque, claro, el otro día estaba en una obra y una supervisora me decía: oye, yo mando a imprimir libros, o sea, imagínate todos los libros que manda a imprimir y los distribuye, y después no sabes si no te lo firmaron, la recepción, tú no sabes si efectivamente se entregó, lo leyó, no lo leyó. Entonces ya con una plataforma que te permite, por un lado, generar la documentación de forma digital, de forma nativa, firmarla electrónicamente, almacenarla en la nube para consulta en cualquier momento, esto es un beneficio tremendo que les va a permitir a ustedes optimizar recursos, optimizar HH, tener una gestión mucho más eficiente, por ejemplo, no sé, los personalizados, tenemos empresas que se demoran un montón en hacerlos mensualmente. Con la plataforma, en algunas horas ya lo pueden hacer. Les voy a mostrar ahí después un testimonio de un cliente que lo hace. O sea, los reglamentos internos de higiene, todo eso lo van a poder digitalizar con la plataforma. Entonces, es un apoyo importante el que hacemos. Aquí les quiero mostrar un breve testimonio de un cliente que, más que hablarles yo y contarles, un ahorro significativo ya en el tiempo en lo que es la preparación de un plan personalizado. Por ejemplo, cuando yo preparaba los planes personalizados en papel, vamos a hacer ya como esta analogía, acá PIC de Laura tengo 30 supervisores. Significaba que tenía que imprimir la documentación o mandarla a imprimir ya para 30 supervisores, donde habían charlas diarias, inspecciones de distinto tipo, listas de chequeo de distinto tipo. Eso me podía demandar una semana en prepararlo, versus ahora en 3-4 horas. entonces, cambiar de hacer una pega en papel manual que se demoraba una semana a hacerlo en 3 a 4 horas hoy día, es un cambio no menor eh, que han notado nuestros clientes. Eh, Ahora les voy a contar cómo se implementa esta plataforma. Esta plataforma, lo primero, es definir cuáles son los documentos que vamos a utilizar, cuáles son los formularios. Una vez que ya tenemos los formularios, vamos a pasar a la etapa de enrolamiento de los trabajadores, y el enrolamiento es bien simple. ¿Ya? Les enviamos un link al correo de cada trabajador, el trabajador ingresa un par de datos, ingresa su PIN de 4 dígitos, que va a ser su firma de ahí en adelante. O sea, ya con eso va a poder ser parte de cualquier charla, cualquier inducción, cualquier capacitación, y la va a poder firmar de manera electrónica. También está la posibilidad de conectarnos a algún sistema de asistencia para optimizar este proceso de carga de los datos, aunque no es tan necesario porque la herramienta cuenta con una carga masiva que permite cargar muchos datos de muchas personas que ingresan de manera rápida.
Entonces, una vez que el participante o el trabajador ya está enrolado, el primer documento que va a firmar es un consentimiento, en donde le informamos cómo va a ser la firma de todos los documentos de aquí en adelante, y luego de eso ya va a poder eh, obtener o participar de cualquier documento en donde haya sido incluido una capacitación, una RT, una charla, y la aplicación se ve más o menos de esta forma. Está chiquitita acá, pero por ejemplo, los supervisores van a tener un calendario en donde van a poder ver todas las actividades que tienen que ir cumpliendo durante el mes. Les va a salir una alerta, ellos van a ingresar y van a seleccionar el documento, ya sea un STI, ¿cierto? El documento que corresponda en ese momento, y lo van a llenar en el mismo formato que ustedes definen, ¿ya? Aquí en el kickoff de esta plataforma, ustedes dicen, oye, yo quiero este formulario, lo tenemos preseteado, por lo tanto quiero ver lo mismo en el teléfono, y en ese sentido no hay ningún problema porque se llenan los datos y se procede al final con la firma. ¿Y cómo se procede con la firma? Bueno, supongamos que hacemos una capacitación aquí para Jonathan y para mí, en donde Jonathan dicta la capacitación, independiente que se haya cortado, pero igual alcanzó a darla, ¿cierto? Eh, entonces yo tengo que firmar que participé de esa capacitación y lo hago directamente en el teléfono del supervisor. Es una opción. Entonces yo ingreso, me pasa el teléfono, ¿cierto? Yo ingreso mi PIN de 4 dígitos y queda firmado inmediatamente. La otra opción es que yo pueda entrar a mi correo, hay un link, ingreso a un portal en donde también voy a poder firmar y consultar toda la documentación, y también es una opción. O también hay una aplicación para firmar. O sea, la idea es hacerle la vida fácil a todas las personas que ocupan la plataforma, ¿ya? Entonces, la plataforma también cuenta con 4 portales, un portal para el trabajador en donde va a poder consultar toda la documentación que ha ido generando en el tiempo, va a poder consultar el empleador su propio portal, va a tener un portal de validación de los documentos, y hay un cuarto portal que es el de fiscalización. O sea, cada vez que a ustedes los vayan a fiscalizar, a obra, en planta, donde sea, ustedes le van a poder dar acceso a ese portal con la información que les solicitan. O sea, ya no hay más papeles, no hay más correos, o sea, todo lo pueden hacer desde ahí. Y por supuesto, ¿cuál es el gran beneficio de esto? Es que vamos a obtener reportería en tiempo real. Nosotros tenemos un Power BI embebido dentro de la plataforma, que somos partners de Microsoft, y eso nos va a permitir generar reportería incluso adaptada a la realidad de cada empresa. Entonces, yo hoy día voy a saber si todos me firmaron la charla diaria, voy a saber si todos cuentan con sus 8 horas de capacitación, que había una pregunta por ahí que me estoy adelantando un poco, pero ustedes van a saber toda la documentación, si algún trabajador cuenta o no con toda esa documentación que tiene que tener firmada o no, así como también cuáles han sido los hallazgos, los peligros más repetitivos, las áreas más afectadas, los supervisores que más reportan. Voy a tener un informe de cumplimiento en donde voy a saber también si mi equipo está o no ejecutando las acciones preventivas que definimos para el mes, o no las está cumpliendo, que puede ser también. Entonces, van a tener mucha información para ir tomando decisiones, y la idea que nosotros buscamos con esta plataforma finalmente es evitar los accidentes, ¿ya? Al igual que la normativa también busca eso, a lo mejor es mucho protocolo, ¿cierto? Mucha duda, pero el fin último es evitar los accidentes, y para eso la información es clave, ¿ya? Hay un montón de preguntas, así que ahora nos vamos a pasar directamente a ese punto, Perfecto. porque hay muchas dudas con respecto a la implementación, con respecto a empresas más chicas. Vamos a ir viendo desde el principio, son muchas, vamos a ir seleccionando algunas. Em, por ejemplo, ahí hay una. Están Perfecto. preguntando por el número de trabajadores, ¿se consideran por empresa o por centro de trabajo? Si una empresa en una obra cuenta con 9 trabajadores y en otra 9 más, ¿la misma empresa aplica delegado de prevención de riesgos? A ver, eso lo voy a explicar con las láminas, permiso, con todo el respeto.
Aquí tenemos la lámina. A ver, una empresa de 9 trabajadores. Hagamos cuenta que aquí el número es 9. Significa que si tengo 9 trabajadores, tengo que ver el delegado no va, porque el delegado es para los centros, agencias, faenas o sucursales en donde yo supere entre los 10 y 25. Por lo tanto, si la entidad empleadora tiene 9 trabajadores en una hora y 9 en la otra, no requiere delegado, pero sí va a requerir un encargado de prevención de riesgos laborales a nivel centralizado, porque tendría 9 más 9, 18, y por lo tanto, en total, sería una entidad empleadora que estaría entre los 1 y 100 personas trabajadoras, y por lo tanto requeriría encargado de prevención de riesgos laborales. No requeriría comité paritario ni tampoco departamento de prevención de riesgos laborales. Bien, hay otra, vamos a ir mostrando. ¿Y qué sucede con el DSST si, por ejemplo, se acaba la obra 3 y lo traslado a la obra 2? ¿Cómo quedaría? A ver, Funcionando en es serio. importante mencionar que el proceso eleccionario habla la normativa respecto de asambleas. Hay que entender que esta es una ley que partió en febrero de este año, por lo tanto no han habido judicializaciones de casos al respecto y solo tenemos la interpretación a qué podemos echar mano. Según mi interpretación de la normativa legal vigente, si yo termino la obra, ¿verdad? Y parto una obra nueva, en donde voy a tener que tener, digamos, nuevos encargados de gestión, terminaría las funciones como delegado de SST en esa hora en particular, ese trabajador, y se tendría por obligación que hacer un nuevo proceso eleccionario, ¿verdad? En la nueva hora que esté entre los 10 y 25 trabajadores. Esto, vuelvo a insistir, recuerden ustedes que las leyes comúnmente, cuando hay judicialización de casos, se genera jurisprudencia y se genera también de parte del suceso circulares, ordinarios, de parte de la Dirección del Trabajo, dictámenes que aclaran estas dudas que se tienen con respecto a la normativa legal vigente. Por lo tanto, lo que yo les estoy dando es mi interpretación de lo que actualmente tenemos como ley. Mira, acá Marcelino nos pregunta, ¿acaso se puede delegar la firma del representante legal? Sí, a ver, en este caso en particular se entiende que si yo tengo una empresa constructora de 5.000 trabajadores y voy a tener, no sé, 25 obras, obviamente que el representante legal no puede ir obra por obra a firmar cada vez que se actualice el programa de trabajo preventivo. Por lo tanto, esta es una consulta que hice a un staff de abogados, ¿verdad? Especialista en esta área en particular, y eso se puede solucionar con poderes notariales en donde se asigne esa representación, puede ser al ingeniero de obra o que lo subrogue, para que ellos en nombre del representante legal puedan autorizar, en este caso, el programa de trabajo preventivo. El espíritu de la ley, como yo lo interpreto, es básicamente que la jerarquía máxima de la organización se haga partícipe en la gestión preventiva de la empresa. En este caso, lo razonable sería que el ingeniero de obra, que hasta donde yo entiendo en algunas obras es el ejecutivo máximo de la empresa, sea quien se haga partícipe de la gestión preventiva por intermedio del programa de trabajo preventivo. Ok. Aquí nos preguntan algo relacionado. ¿Cuáles serían los documentos? Entiendo que es la actualización del PTP, ¿cierto? Y ahí no sé si hay otros documentos más obligatorios que tiene que firmar. No, solamente el PTP, nada más. Por lo menos la ley taxativamente no habla de otro formato o formulario que tenga que llenar, salvo el programa de trabajo preventivo, que ese sí lo tiene que firmar y tiene que hacerse parte del programa de trabajo preventivo. Correcto. Acá hay otra. Estoy seleccionando algunas. Hay un montón, así que estoy tratando de seleccionar algunas. Bueno, aquí hay otra pregunta.
¿Cuáles son las exigencias de este decreto sobre los PDR y los EPRL para entidades empleadoras con más de 100 trabajadores, no sujetas al artículo 66.000? Ya, sí, entiendo la pregunta. A ver, lo primero, si yo tengo un colegio que tiene más de 100 trabajadores, esa es la pregunta, entidad empleadora. Ya, hagamos cuenta que estamos hablando de un colegio. Comúnmente no superan los 100. Pero si superan los 100, recuerda tú que el encargado de prevención de riesgos laborales no va, porque ese es para entidades empleadoras de 1 a 100 personas trabajadoras. Si supero los 100, debería yo tener departamento de prevención de riesgos laborales. Ahora, ahí se generó un vacío legal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en este caso, el decreto 40 antiguo hablaba de que todas las empresas que superaran los 100 trabajadores tenían que tener departamento de prevención de riesgo. Pero este decreto 44 nuevo hace alusión al artículo 66 de la ley 16.794, como bien indica Sebastián. Y en ese artículo 66 se habla de industria manufacturera, se habla de empresas mineras, pero no se habla de colegios propiamente tal, de entidades educacionales. Por lo tanto, ahí lamentablemente creo yo que quedó un flanco abierto para que muchos abogados puedan interpretar que los colegios no tienen la obligatoriedad de tener departamento de prevención de riesgos laborales. Mi humilde opinión es que ahí hay una cosa que se tiene que mejorar del decreto 44, porque si bien es cierto, con el decreto 40 anterior, la obligación estaba, debería también estar la obligación para los colegios. Pero desde mi perspectiva y mi interpretación es que de acuerdo a ese artículo, los colegios no deberían tener departamento de prevención de riesgos laborales. Acá una de las penúltimas, que hay muchas preguntas como esta. ¿Cuál es la obligación de los trabajadores en capacitarse? ¿Están obligados con esta ley? Sí, tienen la obligación de capacitarse. De hecho, lo indica taxativamente el decreto 44 de que tienen que ser partícipes de la gestión preventiva y que tienen la obligación de capacitarse. ¿Ya? Ahora, quien tiene la obligación de capacitar al trabajador es la entidad empleadora y lo puede hacer por intermedio de su organismo administrador, que recordemos que la circular de la suceso va a establecer una plataforma web en donde los organismos administradores van a tener que poner a disposición de las entidades empleadoras las capacitaciones de cada curso. Hasta el día de hoy, los organismos administradores no tienen eso, pero lo tienen que tener. Y lo tienen que tener en un plazo, yo creo, razonable, porque en definitiva ya está en el tipificador de multas de la Dirección del Trabajo y por lo tanto ya es fiscalizable. Se entiende obviamente que los fiscalizadores de la Dirección del Trabajo no van a aplicar esta normativa rajatabla teniendo en consideración que llegamos tarde con respecto a esta plataforma web. Pero todos los trabajadores van a tener la obligación de capacitarse y los organismos administradores van a tener que tener los cursos a disposición de las personas trabajadoras. Ok. Bueno, vamos con la última por temas de tiempo, que habla un poco del PTP, de que en esta consulta, por ejemplo, preguntan de cuándo o de qué depende la actualización y cada cuánto tiempo. Hay varias consultas que nos preguntan cada cuánto tiempo se debe actualizar. Sí, el PTP como máximo puede actualizarse 1 vez al año, como máximo, eso es lo máximo. Pero mi recomendación es que se vaya actualizando conforme se vayan haciendo las auditorías y para mí la auditoría está principalmente ligada con el tipo de empresa que yo tengo. Si yo tengo una empresa, hagamos cuenta, una bodega grandota de unos 2.000 trabajadores, donde voy a tener racks, etcétera, ¿verdad? Voy a tener grúas, horquillas, pasillos delimitados, etcétera. Y resulta que yo voy a cambiar eh, 50 posiciones que tenía en el ala A al ala B. Ahí tengo una modificación sustantiva y por lo tanto lo ideal es que yo voy a hacer mi modificación y para la planificación yo tengo que modificar mi PTP. No puedo esperar un año
porque voy a tener ingresos de empresas contratistas, subcontratistas que van a desarmar los racks en un lugar, van a volver a armarlos en otro lugar y por lo tanto mi PTP a ese respecto tiene que ir cambiando conforme a las variables logísticas que tiene mi bodega. Ya pues, mira, hay un montón de otras consultas, pero por temas de tiempo, bueno, contestamos como las más generales. Aquí en pantalla están los datos ahí para que puedan contactar al experto y le puedan hacer las consultas después. Está su correo. Y bueno, no sé si hay interesados en querer probar la plataforma, si hay algún interesado que nos deje su comentario que quiere probar el piloto y vamos a entregar 3 pilotos que contemplan un máximo de 20 formularios, 50 enrolados y un par de meses de uso. Entonces, todos aquellos que quieran probar la plataforma van a poder dejarnos sus datos y los contactamos para poder... Aquí mismo en comentarios los pueden dejar. La palabra piloto, seguido de tu nombre y datos de contacto. Así que ahí no... Ah, perfecto. Ahí hay algunos que ya habían partido, otros que los habían autorizado, así que... Bueno, mira, aquí nos hacen una última pregunta, Jonathan, que están ahí con Ningún tema de problema. servicios públicos, de un tema de servicios públicos que está aquí, mira, por ejemplo, mientras nos dejan sus temas de piloto, mira, dice, Perfecto. ahí si tú mismo la puedes leer para que... Sí. Buenas tardes, muchachos. Trabajo para un servicio público. ¿Cómo lo hago en sucursales que tengo gente en horario? Y la otra pregunta, ¿los servicios públicos están obligados a tener departamento de prevención? Buena pregunta. A ver, las personas que están trabajando en horario para efectos de contabilidad se van a considerar como personas trabajadoras, tomando en consideración que ya las personas que trabajan en horarios propiamente tal tienen que pagarse el seguro social contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, ¿ya? Toda la gestión preventiva tiene que incorporarse, ¿verdad? Incluyendo a estas personas que están en horario, ¿ya? La diferencia es que con ellos se van a tener que firmar acuerdos de coordinación y cooperación entre entidades empleadoras o entre personas que están en horario y entidades empleadoras. Es decir, ya no es como era antes, que antiguamente el trabajador que era a honorario no era considerada una persona trabajadora, y no se le exigía casi nada, era casi como que no existía, pese a que la persona estaba yendo constantemente a la entidad empleadora, estaba expuesta a los mismos riesgos que están expuestos todos los otros trabajadores de la empresa, y por lo tanto ahora sí el honorario se considera para efectos de contabilidad como una persona trabajadora más. Y por lo tanto, bueno, ¿y los servicios públicos están obligados a tener departamento de prevención? Sí, exacto, exacto. Sí están obligados a tener departamento de prevención de riesgo, y ahí lo único que sí hay que tener en consideración es que para esa contabilidad se consideran nuevamente las personas trabajadoras, ya porque hay 4 regímenes de trabajo en el área, en las empresas del Estado, y que por lo tanto, ¿cómo es que se llama? Existen formas de constituir el comité paritario y formas de constituir el departamento de prevención de riesgo que son casi lo mismo, digamos, pero que para efectos de contabilidad contabilizan los honorarios, y más de 100 personas trabajadoras en una empresa del área pública también tiene que tener departamento de prevención de riesgos laborales. Perfecto, Jonathan. Bueno, ahí nos llegaron varias solicitudes de piloto, así que los vamos a estar contactando y bueno, dejamos hasta acá
este webinar. Les damos gracias por la participación a todos los que se conectaron. Tuvimos una súper buena audiencia, así que nos vemos en el próximo webinar. Un gusto y gracias Yo, por conectarse. disculpas por mi internet, no sé qué pasó, pero, Cosas que pero pasan, cosas que hay pasan. cosas que... Se pagó con todo la información que nos pudiste entregar de forma amigable y que la pudimos comprender toda, así que no hay ningún Perfecto. problema, Jonathan. Ya, pues muchas gracias, Ya que estén pues, muy bien. Muchas gracias a todos y cualquier duda, ahí tienen mis datitos. Que estén muy bien. gracias. Chao, chao. Chao, Hasta la chao. próxima.